A mí no me querían dejar ir a bicicross, pero entonces mi Ok. mamá dijo como, bueno, como para retarme, no sé, me dijo, bueno, tráigame a mí las calificaciones que son y yo necesito ver esto y lo dejó ir un día. ¿Y qué hice cuando salí del colegio? Yo le dije a mi mamá, dame un año porque necesito saber hasta dónde puedo llegar. Y yo en primer semestre me sentí bastante mal porque mi vida deportiva se estaba quedando atrás, pero luego descubro, como decías, la vida no es tan lineal. Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde te mostramos que no existe un solo camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se han quebrado más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 y los 25, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe el camino correcto. Hoy estamos con Andrés Borda, que pasó de soñar de ser campeón mundial de BMX y dedicarle años de su vida a la pista, a convertirse en un estratega de negocios y consultor financiero. Su historia nos demuestra que la disciplina y el deporte son la mejor escuela para el mundo empresarial y que a veces hay que bajarse la bicicleta para empezar a correr en los negocios. Así que prepárate y escucha esta historia porque aquí la vocación se habla sin filtro. Hola Andrés, muchísimas gracias por aceptarme en este espacio. Hola, ¿cómo estás, Sebas? La verdad, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un proyecto súper chévere, súper bacano y a mí me hubiera gustado mucho que me dijeran un poco de las cosas que hoy ya sé. Entonces, eh, completamente disponible, súper chévere el espacio. Gracias a ustedes. Empecemos por el inicio de todo para entender todas las vueltas que la vida te ha dado para tu vida. Cuéntame cómo eras en el colegio, qué te gustaba hacer, cómo era ese Andrés de esa época. Bueno, a ver, yo siempre he tenido alguna afinidad académica porque mi mamá era es una persona muy disciplinada. Entonces, creo que yo le copié eso desde muy niño. Pero también, como lo dijiste, mi sueño fue la bici. Yo empecé a montar bici a los 8 años, a los 10 entré a bicicross. Entonces se me volvió una pasión ya, digamos que todo el bachillerato, o sea, todo mi colegio prácticamente desde que tengo uso de razón estoy intentándolo. Entonces, como yo era de niño, yo creo que una persona muy práctica, porque yo iba al colegio, hacía lo que tenía que hacer y ya luego tenía otra vida. Yo tenía como dos vidas, ¿no? La académica y el tema del bicicross. El tema del bicicross pasó por encima de muchas cosas. Por ejemplo, yo en el colegio no fui fiestero, ¿no? Todos tienen la historia de, no, que la rumba, cuando no sé qué. Yo como que no la pasé ahí, ¿sabes? Yo no tuve esa época. Y, y la época tal vez de, no sé, un poquito de vagancia, de tranquilidad, de muchas cosas, no sé, yo estuve muy, muy enfocado, a veces con un poco de estrés, la verdad, pero siempre estuve como en esas dos cosas, ¿no? En tema de entrenar muy duro y de cumplir, porque en el colegio uno va un poco en piloto automático, ¿no? Es lo que hay que Sí. hacer y está bien, pero sí era muy, 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 muy en paralelo, todo con bastante como rigor. ¿Cómo era ese paralelo que tú dices? Porque nosotros tenemos muchos chicos que también son apasionados por el deporte, algunos juegan fútbol, otros hacen Claro. deportes diferentes y es complicado mantener esa dualidad. ¿Tú tenías algún tipo como de no contrato con tus papás, pero que te dejaran tanto la parte académica como la parte deportiva a la vez? Sí, correcto. O sea, a mí no me querían dejar ir a bicicross, pero entonces mi Ok. mamá dijo como, bueno, como para retarme, no sé, me dijo, bueno, tráigame a mí las calificaciones que son y yo necesito ver esto y lo dejó ir un día. Entonces yo me la luché 6 meses, me acuerdo, y en Ok. los boletines de semestre de junio yo llegué con todos mis papeles al trabajo de mi mamá y le dije, eso fue como mi primer negocio, ¿sabes? Entonces, mire, aquí está, esto fue lo que usted pidió, estos son sus requerimientos, ahora yo necesito ir un día. Y fue como de ahí nunca más dejé de ir. Pero entonces el negocio, o sea, no era como un negocio, pero se suponía y yo lo veía así. Yo no tengo tiempo para ponerme a recuperar materias, ni para estar horas extra en el colegio, ni para refuerzos. Yo necesito ir, entender, cumplir y salir a mi bicicross. Entonces yo a las 2:30 llegaba a la casa, comía a toda y a las 3 ya estaba en el entrenamiento. Y yo por mucho tiempo fui el primero que llegó y el último que se fue. Entonces yo creo que por eso también, digamos que logré evolucionar un poquito en la parte deportiva, porque era muy Súper apasionado. Entonces disciplinado.
Sí, y la disciplina tiene un fundamento en este tema y es la pasión. A mí me gustaba mucho, Sí, entonces yo no le tenía que cumplir a nadie, yo tenía que cumplirme a mí porque yo siempre andaba pensando, y si salto esto, y si paso por debajo, y si paso más rápido, y si la curva, y si tan. Entonces yo estaba era en eso. O sea, el colegio para mí, em, era lo digamos, secundario. sí era supremamente Sí, secundario, pero era importante porque mi mamá siempre me había el pues compromiso. inculcado, sí, claro, el tema académico era muy importante. Entonces, creciste y pasaste todo el colegio pensando en un futuro estar metido en el deporte de manera completa. Entonces, sales del colegio y ¿qué haces? Sí, entonces digamos que para completar un poquito la historia y responderla, yo duré varios años yendo porque me gustaba y ya, o sea, no había interés competitivo, o sea, yo fui a una carrera y quedé como de súper último para los Sí, 12 años y ya, no más. Pero a los 14 había una carrera como en otra ciudad, Santa Rosa de Cabal en ese momento, y la categoría era 15, 16 años, me acuerdo mucho, y yo llegaba y yo era disfrutando, o sea, yo no sabía nada, y, y había un salto muy grande y era como el reto, y yo sí, simplemente lo intenté y me salió bien, yo listo, mala carrera, chévere. Pues yo llegué primera, eran una carrera de 2 días y yo quedé primero el segundo día, el primer día y el segundo también, o sea, yo gané los 2 días sí. y eso era un campeonato nacional, entonces yo quedé campeón nacional y yo, marica, Te casi que mi cambió el chip primer de una vez. carrera y de ahí para allá se volvió mi vida competir, o sea, ahí para allá se volvió esta vaina, es que yo entreno es para ganar y me creo eso, que yo digo que hoy es bastante positivo, tiene ciertos matices que donde uno no se cuide puede ser un poco agresivo, ¿no? Porque se Sí, vuelve uno de resultado, resultado, resultado y uno no disfruta el proceso. En mi vida profesional ya lo vemos, pasé por eso, pero yo en ese momento de niño lo, mm, lo disfruté mucho. ¿Y qué hice cuando salí del colegio? Yo le dije a mi mamá, dame un año porque necesito saber hasta dónde puedo llegar. Y yo venía sí, cansado del colegio porque mi colegio era muy plano, o sea, yo matemáticas, castellano, religión, ujú, descanso social, y eso durante toda la vida. Entonces yo dije, no, yo claro, sí, eres sí, algo sí, diferente. yo necesito hacer algo chévere y yo tenía mi sueño de ser campeón mundial de bicicross. O sea, de pronto sí estaba muy lejos y de pronto alguien me debió haber dicho, no, no sé qué, eso es muy difícil, no sé. El caso es que yo quería y lo intenté por 2 años. Mi mamá dijo, no, un año y máximo un año. Y usted mira a ver qué hace porque... Y yo me embolaté y le embolaté, yo le embolaté un segundo año a mi mamá. Entonces me quedé 2 años intentando correr a nivel profesional en categoría élite y pues dándola toda en eso. Entonces yo salgo a los 17 y a los 19 es que decido entrar a la universidad, pero de 2 años dándole a eso día y noche. Me decías que el objetivo como tal era ser campeón mundial, pero en ese deporte, que pues quizás no es tan escuchado y tan movido como por ejemplo el fútbol, ¿cómo era el proceso? O sea, tú decías en estos 2 años qué tenía que alcanzar para decir, esa va a ser mi vida. ¿Y qué pasó? Esa es una buena pregunta porque en bicicross, no sé si han visto, bueno, de pronto muchos han visto a Mariana Pajón, Ujú, a Carlos Oquendo, a Carlos Ramírez, que son hoy olímpicos, gente pues muy dura. Colombia es en su momento, yo creo que también, pero en su momento un poquito más, tal vez me atrevo a decir, era el nivel de Colombia, era a nivel del mundo, o sea, yo corría con pelados ok. que habían quedado campeones del mundo, tres del mundo, seis del mundo, Ah, entonces, si yo lo lograba hacer bien el campeonato nacional, más o menos había un indicio de que podía haber algo chévere a nivel internacional. Entonces, mi reto siempre fue como estar ahí muy, muy pegado en el nivel y tratar de estar muy bien a nivel nacional para poderlo hacer a nivel internacional, algunas competencias también que fueron como continentales y cosas así, también digamos que no logré figurar muy, muy, muy alto, yo era muy joven también, pero fue una experiencia muy chévere, entonces mi reto era, voy a hacerlo lo mejor que pueda acá en local para luego intentarlo hacer, pues, intentar la experiencia a nivel internacional. oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue ese momento de decir, lo intenté, ahora qué hago? Bueno, yo creo que eso pasó en muchas cosas, entonces yo ya llevaba 2 años en tema del deporte. em, Se sabía que era un riesgo muy alto porque no todo el mundo puede ir del deporte, ¿sabes? Muy difícil. Ah, En ese momento era la primera vez para el año 2008, los primeros olímpicos del bicicross. Eso no era un deporte olímpico, hoy sí. Entonces, para el año 2008, en el grupo nuestro había un deportista, uno de los compañeros logró ir a las Olimpiadas de 2008, quedó cuarto. sí. Entonces, yo soy de Wow. Chía. Entonces, el alcalde le dice al man como, oye,
estudiate lo que quieras porque yo te lo pago. O sea, usted es el Ujú. olímpico de Chía, cuarto en las olimpiadas, diplomado olímpico, puta, man, era un crack. Entonces, él dice, no, lo agradezco mucho, pero yo voy para las olimpiadas de 2012. Estábamos en una reunión todos. Entonces, yo ya venía con el pensamiento de, necesito, o sea, el siguiente paso mío era meterle mucho dinero porque para lograr lo que yo quería tenía que irme a vivir a Estados Unidos, competir allá y tener Mm, otra dinámica y eso en mi casa no era posible. Nosotros no ok. teníamos un dinero para, más o menos a hoy serían como $5,000 al mes para, en su momento eran 1,000, Ujú. Sí, 1,200. Hoy la conversión pueden ser unos 5,000 de mantener un deportista en otro país, en dólares, y solamente sí. comiendo y entrenando y compitiendo, es muy costoso. Entonces yo hablé con el entrenador de eso, yo ya estaba un poquito más como claro y que entonces se junta eso, yo ya tenía ganas como de hacer algo, yo ya empecé a decir como yo soy afín a temas académicos, a mí me va bien con Ujú. esto, yo quiero aprender a hacer algo más. Las charlas que yo tenía con mis compañeros de colegio eran ya o sea, ya ellos estaban cuarto, sexto Sí, semestre. Entonces la charla empieza, yo no me dejé llevar del tema social y grupal, porque no fue eso, pero a mí me empezó a interesar mucho lo que ellos hablaban, porque opinaban de ok. marketing, porque opinaban de ingeniería civil, de cosas que yo decía, a Te mí me parece comparabas, pero para bien. interesante. Sí, fue como, ellos fueron mis referentes también, fue Ah, más mucho eso, mejor. más que comparación. Entonces yo decía, oiga, esta gente está hablando de cosas interesantes. En su momento estaba el tema de DMG. Claro, Entonces mis amigos decían, no, yo estuve analizando con un profesor el tema y esto, pa. Entonces yo decía, te pucha, hay llamo. cosas que yo no entiendo todavía, a mí me interesaría. Entonces se junta todo eso, ¿no? Como mis ganas ya de saber algo más. La propuesta, ya les cuento para dónde va eso del alcalde decirle Sí, a Andrés que le pagaba todo. Mis ganas también de tema académico, ya un poco de cansancio, el tema del dinero. Entonces todo eso se juntó y llegamos a la reunión con el alcalde. El man le ofrece al Olímpico pues los beneficios y el la man dice, beca. no, porque yo voy para Londres 2012. Entonces, gracias, pero no. Entonces yo cogí al Ok, alcalde y le dije, como venga, pues este man no lo quiere, pero pues yo estoy en la reunión y démelo a mí. de Entonces me dijo, una. pues, pero el man, si yo lo cogí ahí de una, pero el man me dijo, no, pero pues, Mike, este no es el Olímpico. Eh, pero hablemos porque hay un descuento para los de Chía y por el Ok, deporte y todo podemos conseguir algo, entonces vaya, diga a la Sabana que usted es de Chía. Y yo, hágale. Y me gané el te 50% come. ahí en la Universidad de La Sabana y pum, arranqué. El Esa fue primer con mi negocio. papá ya. Sí, y fue el mejor negocio de mi vida. Entonces, Claro. porque la carrera al 50% y la pagué a plazos, entonces ya cuando salí a trabajar lo pude hacer y la pagué con todo el gusto del mundo, porque eso es algo Ujú. que la gente, yo veo mucho y es como, tiene el crédito para estudiar y cuando salen a pagarlo, entonces, no, pero es que tengo que pagar. Pues claro, tiene que pagarlo, pero Sí, hombre, le facilitaron la vida 5 años y ahora tiene sí, trabajo, es profesional, tienes un montón de cosas, o sea, a mí me dolía, era no pagar. O sea, claro. lo primero que yo hacía cuando yo recibía mis sueldos era, pague mi crédito. O sea, yo lo hacía con el mayor gusto del mundo y hoy es el mejor negocio que he hecho. Entonces esa fue como un poquito la historia de por qué el bicicross paró. Yo seguí montando, yo seguí compitiendo, pero ese nivel ya era muy alto. Una vez me golpeó bastante duro. Competir profesional o en categoría de élite tienes que estar preparado psicológicamente, Uy, demasiado. nutricionalmente, físicamente, mentalmente, concentrado. Eso es un tema de mucha concentración. Si uno va a correr Todos un los poco días. más amateur, exactamente, uno tiene que estar Mm. pero enfocado. Entonces yo por no estar en eso, por estar pensando en resolver mis ejercicios de álgebra lineal, pues me pegué un golpazo. Entonces ahí dije como, eh, pucha, No, el hard choice, la decisión complicada ahí fue, no, pues ya categoría élite tal vez no. Y seguí corriendo en categorías de experto, pero ya no tanto, ya no me daba, la verdad es que no me daba. Y volvías fue otra una vez a la buena época del decisión también. colegio. El ritmo era muy Sí, pesado. sí. Entonces ya tomó la decisión de, bueno, no compitamos en categoría élite, compitamos en categorías normales, que son 17 a 24, 25 a Ujú. 29, 30 a 35, sí, pero no son Ok, como elite. Entonces, y ahí viene un tema chévere y es que pasa uno del estrés de la competencia máxima a disfrutárselo. Entonces, eso fue un tema chévere que a mí me costó mucho dar el paso. Y yo en primer semestre me sentí bastante mal porque mi vida deportiva se estaba quedando atrás, pero luego descubro
como decías, la vida no es tan lineal, entonces Ujú. tomo una decisión y yo después descubro que sí lo disfruto porque voy, compito, competía con los amigos míos que también eran ya profesionales, pero tampoco élite, entonces había un ambiente bacano. Entonces fue una transición que no fue fácil, pero después descubrí que tenía muchos más beneficios. Claro, o sea, ahí ya te diste cuenta que también en la parte académica tenías algún tipo de satisfacción. Y ahí te quería preguntar algo, y era, de todo lo que escuchabas de tus compañeros que ya estaban en la universidad, ¿por qué te vas por el camino de la administración? Esa es una súper buena pregunta porque todos pensaron que yo iba a estudiar, por ejemplo, diseño gráfico porque mi papá era publicista. Entonces esa era Ok, como una opción que la gente me veía ahí y a mí me gustaba mucho y yo era muy hábil con el tema de los dibujos y entendía mucho de publicidad, entonces era chévere. Y también otra era deportes, ¿no? Entonces a mí me ofrecieron como ayudarme como un patrocinio, un ok, club para que yo estuviera deportes y transmitiera el conocimiento pues deportivo del BMX, que es muy, muy específico, sí, lo combinara con un estudio más técnico, lo hiciera, pero súper, digamos que yo empecé desde muy chino a hacer cosas de negocio. Yo vendía gomas en el colegio, luego importábamos productos de bicicross, cascos, guantes y vainas. Rentabilidad perversas, así para qué, pero se vendía. pero fuera ejercicio de comprar y vender, porque yo quería hacer mi plata también. Tuve un restaurante ya un poquito más, ya un poquito mayor, entonces siempre yo en el tema de emprender, de hacer lo mío, también porque mi papá era independiente, mi papá tenía su Claro. propio negocio, no era una empresa grande ni nada, pero su propio negocio toda la vida de publicidad. Entonces siento que copié un poco el esquema de la Cogiste independencia. de cada cosa, ¿qué carrera puede unir todo esto y salió administración, mejor dicho? Sí, entonces fui como a unas conferencias y el tipo habló de emprendimiento y yo, pum, conectado de una. Algo que también te quería preguntar, que lo nombraste, era, mis amigos ya estaban en cuarto semestre y nosotros en Cresco tenemos muchos chicos que tienen como ese miedo de no empecé en el mismo año que empezaron todos los demás, entonces voy atrasado. Tú entraste y quizás con las personas que entraste eran menores que tú, ¿cómo sentiste eso? ¿Te daba igual o quizás era como una expresión como de darle más fuerte para poder acabar antes? Eso pasa mucho en los primeros semestres, primero, segundo, porque uno empieza Sí, a conocerse, ¿no? Entonces el 90%, 80% son pelados de 17, 18, incluso había gente de 16 años que yo decía, pero sí, ¿cómo? No entiendo, o sea, ahí soy intersemestrales en el colegio, no entiendo. O sea, gente muy joven y yo entré, a ver, yo tengo 35 años y yo pienso en una persona de 19, digo, es un bebé, tiene un año de ser mayor de edad, un año, y exacto. eso. Y yo entré de 19, casi 20. Entonces, en algún momento me decían, uff, 19, pero entonces, ¿qué es usted? 20, no. Pero eso pasa en un primer semestre mientras uno se conoce. Luego todo el mundo se dispersa y uno empieza a encontrar de todo. Yo tenía una amiga que tenía 36 años. Ella entró a la universidad porque se ganó como una lotería y dijo, pues voy a estudiar Ok, algo. Entonces, otra wow. amiga que estudió filosofía, pero su negocio familiar tenía una empresa, entonces ella entró y tenía como treinta y tantos también. Ya todo se nivela, ¿sí? O sea, Sí, hay gente que está haciendo su segunda, su tercera carrera, ¿sí? Entonces, digamos que hay un paradigma de, uy, pucha, es que tengo 18, estoy viejo, tengo 20, no, nada, eso es ujú, carreta, eso uno lo charla en 2, 3 minutos en el primer semestre y después se da uno cuenta que uno empieza a los 20, 22, 23, empieza a ser de los jóvenes, pero uno pensaba que no. total. Uno Entonces, se da eso fue, palo y la barrera se la pone uno mismo, mejor dicho. sí, nada, que hay gente, hombre, de 40 años, a mí me Total, tocó, no, nunca es tarde para iniciar, la verdad. no, Y hay se sucede gente, muchísimo en las universidades. sí, nunca es tarde, o sea, en el colegio que uno dice como el compañero de uno de 18 ya es viejo, sí, lleva 2 años, se tiró 2 años y ya quedó siendo los viejos. Eso es una universidad, es un paradigma de Se media hora. normaliza. Bueno, yo soy un poco exagerado, eso es un paradigma de un par de meses, donde uno se Ujú. conoce, pero ya después uno se da cuenta que uno se nivela. Después uno se da cuenta que está en cuarto, quinto semestre, como lo acabas de mencionar, y uno es menor que los que están en segundo, primero. Esa vaina Sí, es, ya no se empieza a es mezclar con gente de esas otras carreras, mejor dicho. exactamente. Tú ahí me nombraste también el emprendimiento que tuviste durante la universidad. ¿Cómo era eso? El restaurante, el tema de los sándwiches que me comentaste. Bueno, eso fue un poquito más adelante, pero en la universidad yo vendía de todo. O sea, vendimos ropa, vendimos gomas, de todo para intentar hacer plata. Y ahí también tuve mi negocio de más o menos siempre, que era importar productos de bicicross y Ok, venderlos.
Entonces fue siempre como en paralelo tratar de hacer algo, tratar de estructurar alguna Ujú. cosa para darle un poquito más de salida a algo de emprendimiento, porque yo sentí que en cierto punto yo entré a la universidad a aprender de emprendimiento, pero estaba aprendiendo de muchas otras cosas, pero no le estaba dando como el foco que yo quería. Entonces empecé Sí. también con eso, con el tema de la ropa y de los productos de Bicicross, también duré un tiempo, gran parte de la universidad. Ya después llegó un punto en el que sí decidí como centrarme mucho en la parte académica, o sea, sacarlo muy bien. Y empecé a trabajar también, hice un semestre, trabajé en la universidad, entonces todo, como que el tema del emprendimiento paró un poquito, pero por dedicarme a sacar bien pues la carrera, a mí me empezó a apasionar mucho, mucho, mucho Y también. acabas la administración, ahí viene como otro momento de decir, ¿y ahora qué? Es como el punto de decir, ya tengo mi título, mis papás lo tienen, voy a salir al mundo real. ¿Cómo fueron esos primeros años laborales? Bueno, ahí pasa de todo, o sea, esa parte yo creo que es un primer punto de inflexión, ¿no? Que uno en la universidad está acostumbrado a, voy a una clase y el profesor, bueno, imagínate que eres el gerente de Coca-Cola y uno, no, qué chimba, ¿no? Pero uno Sí, sale a sí, la sí. vida y dice, bueno, saco fotocopias, pero ya dentro de lo que uno le gusta, ¿no? Entonces no es como, no es satanizar el tema porque la universidad yo sí la defiendo a capa y espada, pero entonces se encuentra uno con la vida, es que eso es lo chévere, ¿sabes? Porque uno en ese momento no lo siente tan así, pero uno se encuentra con la realidad. Mire, yo salí y me presenté a mi primer trabajo. Hablé con las personas de selección, con las personas del área, todo súper bien. No voy a mencionar marcas porque de pronto no se puede sacar acá. Entonces, era una empresa grande. Yo, mi primer trabajo y fue el primer sí, yo de una. Bien. Entonces me dijeron, venga el lunes, firma contrato y arranca. Y Ujú. listo, de una. Yo llegué el lunes, no tenía ni idea que me habían contratado. No tenía ni idea. Y No, yo, qué caos. y yo le decía a la de la recepción, mira, habla con tan, no me acuerdo el nombre, tan. Yo me acuerdo que la busqué como por LinkedIn, por algún lado. Yo, mira, es ella, dile que soy yo. Y llaman y no, que ya no tiene ni idea, que no tiene ni idea, que no ¿Qué? tiene ni idea. Y en mi primer día de trabajo me mandaron para la casa porque no, nadie sabía que me habían contratado. Entonces yo me volví todo aburrido, yo, ¿qué hago, maldita sea? Entonces ya esa fue mi primera experiencia. Luego seguí buscando unos ¿Qué? meses y ya afortunadamente encontré una empresa que sí fue muy chévere, que fue branding y equity de marca, entonces había que analizar pautas publicitarias y traducir eso a ¿Qué? estrategia y era muy interesante. Pero la primera fue dura, la segunda, se la cuento rápido. Entonces al proceso de selección, una entrevista, dos, tres, filtro, a la séptima me dice la persona de recursos humanos, mira, queda una y solamente es un protocolo y toca ir a la oficina de la gerente que se llama Lina y es como que te conozcan y sepan que vas a entrar Ujú. y listo, Y ya. súper. Entonces yo fui ese día, todo bien, me entrevisté con ella, una entrevista muy corta, 10 15 minutos, súper bien, yo me ¿Qué? sentí cómodo, unas preguntas muy sencillas, preguntas de cómo te llamas, de dónde eres, qué ¿Qué? estudiaste, algo muy fácil. Y no recibo respuesta, y luego me dicen, no, mira, lo que pasa es que no, se escogió otra persona, listo. Yo tenía Uf. una conocida dentro de la empresa y me dijeron como, lo que pasa es que contrataron como a la sobrina de Ah, recursos humanos. Entonces yo, claro. La listo, dos palanca. de dos, voy 2 de 2. Al menos en Dos esta sí te dejaron entrevistar. más, sí, más o menos, sí, o sea, pero también fue como un casi algo, ¿no? Como que, Sí. pucha, ¿qué es esto? ¿Por Y qué? dije, ¿Por qué a mí? sí, como yo decía, pero qué injusto, pero rosca, pero no puede ser. Pero, Mm, pucha, esa es la vida, o sea, el tema real es, no todo es un sis. O sea, yo creo que uno tiene que acumular la X cantidad de no para pegarle a un sí. Y a eso lo libera uno de una carga, de una responsabilidad, porque en su momento era como, bueno, ya hoy 2 no, bueno, ¿qué más sigue? No puedo. Yo necesitaba salir, trabajar y pagar el crédito, ¿no? Entonces también tenía una sí. responsabilidad conmigo mismo y mis finanzas. Entonces yo decía, ¿qué más puedo hacer que hacer una tercera? O sea, no tengo más opción. Toca, Y la porque tercera toca, ya, literal. y la tercera ya Ahí fue. ya fue. Sí, 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 sí. Pero sí fueron ¿Y como unos 4 meses, yo creo, de de darle. búsqueda? Sí, sí. ¿Y qué hacías en ese primer empleo que te ponían a hacer?
¿Era también temas de marketing? Sí, era investigación de mercados, entonces era Ok, muy chévere porque trabajamos con Unilever. Entonces lo que había que hacer es que la empresa sacaba estudios a campo, entrevistaban a las personas y nosotros tomábamos los datos, hacíamos los reportes de análisis y lo ok. presentábamos a las marcas. Entonces decíamos, en tu marca X logras esto, 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 el equity de marcas esto, has crecido, no has crecido, tus marcas nuevas pasaron aquí y allá. Ya había una metodología de la empresa y con la cual uno presentaba pues al cliente sus resultados en cuanto al equity de marca y en cuanto a pautas publicitarias. Entonces sacaban un comercial de televisión Ujú, dependiendo de la hora. Entonces eso era un billetal, o sea, eso el segundo valía un billete largo, comerciales de 500, 700 millones de pesos y uno decía, bueno, te fue mm, así, te fue así, y hacía unas recomendaciones interesantes como, mira, la persona que contrataste, sí, es muy bonita, presentadora, espectacular, pero no representa, sí, a la esto, marca. esto, porque la gente a ella le cree de pronto para pelo, para maquillaje, pero no para lavar ropa, ¿sí? Ok, Entonces, cogíamos la metodología y dábamos las recomendaciones en términos, pues, de toda la investigación de mercado de lo que quisieran hacer las ok. marcas. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Porque tengo entendido que saliste de ahí a volver a emprender, mejor dicho. ¿Qué fue lo que Es te correcto. vinculó o qué pasó? Bueno, pasan varias cosas. Ahí fue que tuve el restaurante, ¿no? En paralelo, Ok, tuvimos un restaurante, nos quebramos porque nosotros teníamos un super negocio de sándwiches de pernil en horno de leña. Eso era ok. genial, pero nosotros alquilamos un restaurante súper bueno, un espacio, un amigo que nos alquiló, pero empezamos a vender fue otras cosas, ¿no? Entonces, como que no, dejamos el core business de lado y nos pusimos a hacer otras vainas, terminamos haciendo fiestas, ya nos desenfocamos, ¿no? Entonces, una gran experiencia y un aprendizaje en la vida es foco. Uno tiene que hacer una cosa es Mm. foco. Si usted está vendiendo sándwiches de pernil al horno de leña y esa vaina genera dinero, ¿Verdad? hey, por ahí es. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos vendiendo hamburguesas? No, no éramos expertos en eso. Teníamos un horno bacanísimo de leña, teníamos la receta, teníamos todo, vendíamos sin pagar arriendo, teníamos un buen esquema y nos desenfocamos. Entonces, foco ahí, por esa parte no se pudo. Y también se juntó mi renuncia porque el ecosistema de trabajo era fuerte, ¿no? Yo cuando entré éramos 12, cuando nos fuimos éramos 2, y yo ya empecé a Wow. estar muy desmotivado porque la carga laboral, ver cómo echan a todo el mundo, o sea, no me pareció tan agradable el tema sí, de la zozobra, tienes un amigo hoy, mañana lo echaron y empezamos a salir a las 2 de la mañana, 1 de la Uf, mañana. Entonces yo duré como más de un año, yo duré un año y medio ahí, duré más de un año donde jamás salí con la luz del sol. O sea, yo entraba no. y Reventado todos los días. sí, una reventada. Y una vez yo iba en moto, me gustan las motos y es más rápido. Y una vez me dio microsueño en la autopista norte y me tocó parar a No, qué dormir. peligro. Me paré en el puente de la 116 a dormir un rato, no podía seguir. Entonces yo ahí dije, no, No esto no más. es para mí. Y yo ya tenía otra vez quiero lo mío, quiero lo mío, quiero lo mío, quiero lo mío. Y ahí salí ya año y medio y salí a montar lo mío A otra volver vez. o sea, sales de ese empleo, cierras el tema del restaurante, ¿y qué haces? Te metes otra vez en el tema de BMX, ¿verdad? Me metí, sí, ahí teníamos entonces dos cosas, monté una empresa de fitness y entrenamiento físico porque una socia era nutricionista y preparadora física y el otro socio también era Okey, fisioterapeuta. Entonces yo me metí a BMX porque me llamaban a veces a dar clases. Entonces seguí dando clases de bicicross y montando la empresa de fitness y nutrición. Luego el club donde yo estaba vinculado de Club de Bicicross nos ujú. contrata para llevar la parte nutricional, fisioterapéutica y entrenamiento físico. Entonces, como que empezamos a juntar todo eso, la junta directiva me dijo, pues sea presidente del club y ya mezclemos todo y así fue. Y ahí duré 4 años con el club de BMX y hicimos cosas chéveres, le cambiamos la marca, no, sino el diseño, metimos servicios como nutrición, fisio, como preparación Okey. física, la preparación técnica que era a cargo mío. Entonces, fue un ejercicio bien chévere, fue un ejercicio muy chévere, duramos 4 años con esa empresa y yo creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, fue como salir a ver cómo se hace una empresa de cero. Ahí te quería preguntar algo que cuando uno arranca en el emprendimiento le toca ser el todero, ¿no? Nombraste, me acuerdo que era como una maestría en el ejercicio del emprendimiento. Uy, sí. ¿Cómo era eso de llevar finanzas,
relaciones, ventas y todas las cosas más que tiene una compañía así. Pues sí, es exigente porque como no sabíamos hacerlo en principio, uno se va volviendo más hábil con el tiempo, pero uno al principio Sí, no la tiene clara. Entonces, me demoraba muchas horas, la verdad es esa. Yo me acuerdo con unas tablas en Excel tratando de cuadrar, y eso que yo estoy en administración de empresas, pero yo unas tablas todas feas en internet, en Excel. Yo decía, pucha, trato de cuadrar esto, pero no me da. Entonces, busque la asesoría, revise cómo se hace bien, aplíquelo, cuéntele a los socios y hágale. Entonces, ese ejercicio de construirlo es retador. Digo yo que es muy enriquecedor porque, pucha, empieza uno a armar muchas cosas de cero. Entonces, cuando yo llego a otro trabajo, ya lo vemos, pero yo sabía hacer muchas vainas porque yo aprendí sí. a usar Photoshop, Illustrator, InDesign, Audition, obviamente todo lo de Office, pues ya. ¿Qué más hacíamos? WordPress, montaba pues la página web, marica, de todo. Bueno, la parte financiera, que es donde yo me volví un poquito más hábil porque me tocaba presentarle a los socios que ellos sabían Claro, de otros temas. Entonces usted sabe que entra la plata, pero eso es así que se va, o sea, 2 segundos. entonces a veces me decían los socios, bueno, teníamos tanta plata y ahora ¿por qué tenemos tan poquita? Entonces empezaba, compramos camisetas, hicimos un logo, y todo eso tenía que cuadrar muy bien. Entonces ahí me volví un poquito más experto en la parte de las finanzas para poder yo explicarle a ellos el por qué la empresa se comportaba como se comportaba, para bien o para mal. Pero el inicio de montarlo, uff, pucha, son hartas horas. Y siempre bastante duraste, pues, dices que 4 años. Sí, 4. Sí, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió si a Toya también? Bueno, esa parte es importante también para que la sepan y con mucha honestidad les cuento. Muchas veces nosotros escogemos un buen problema para resolver, escogemos una buena idea de negocio para resolver ese problema, los temas organizativos, ¿no? La parte de pronto financiera, logística, todo, puede estar bien construida, pero a mí me dieron un consejo ya después de los años y me dijeron, si usted quiere ser un buen director, empiece por contratar un buen equipo. Entonces nosotros, Rayos. el equipo cada uno tenía unos skills muy buenos, pero estábamos Ujú, en momentos de la vida diferentes. ok, Entonces, yo estaba en un momento de enfoque absoluto y ellos de pronto estaban en un momento más chill, más tranquilo y de ver las cosas de una forma diferente. Entonces, eso llevó a que no hubiera compatibilidad en visión. La visión de los tres era diferente. No eran una mala y una buena, pero sí era diferente. Entonces un socio decide salir, luego la otra socia también. Entonces ciertas patas del negocio del área técnico como fisioterapia, nutrición, se queda cojo el negocio, yo me quedo con el negocio, contrato gente y todo, pero ya digamos que no era lo mismo y ellos sí jalaban un poco sus áreas técnicas, diferente a una persona que uno contrataba y en ese momento habían sí, una decisión. O le metíamos una plata bien larga para hacerlo ujú, más, para construir una plataforma en donde no ok, dependiéramos tanto de, no es capital humano, sino de tantas horas, porque si había capital humano detrás. eh, Invertíamos en tecnología para tratar de sacarlo al estadio o lo vendíamos porque había alguien interesado. Y pues nada, hay momentos en la vida en los que son muy duros y uno no tiene que escoger la mejor decisión, sino tratar de ver cuál es la menos mala. Y siempre todo el mundo en la vida le va a tocar y le tocará y sí, entonces no siempre es qué es lo ideal o qué sería lo mejor, no, qué es lo menos malo o qué me genera más beneficio en dos decisiones muy duras y ya vendimos activos, pero fue emocionalmente para mí fue muy pesado. claro, y más el hecho de que uno se enamora de lo que hace y a veces uno le mete todo el corazón, ahí sí uno se trasnocha y demás, porque es lo de uno, ¿no? ¿Cómo tú te lo tomaste? O sea, por un lado se cierra el club, cierra la empresa y ahora, Sí, fue muy duro. O sea, yo salí de ahí porque tenía una conocida que tenía conocimientos de temas psicológicos y coaching empresarial. ok, Entonces, gracias a ella yo salgo de ese tema, pero fue con una ayuda porque era mi primer ejercicio muy formal de emprendimiento, ya era una empresa y para mí era como un hijo y yo lo luché hasta que no di más. Entonces, siento que el tema del emprendimiento uno lo debería ver un poco más es una idea y vamos a probar si funciona. O sea, un poco más sí, pragmático. ¿Funcionó? Si no, ¿por qué? Y continuamos, sí o no.
Entonces uno ya, en este momento uno maduró más, pero en su momento no era tan, saco una idea a ver si pega y no, y si no cambio y voy haciéndole, no, fue como es que es esto y yo creo que voy a ser el rockstar más De rockstar de esta completo. vaina y no, no fue tan así, fue un golpe bastante negativo, fue muy duro, pero entonces dije, bueno, ya salgo de acá y listo, me recuperé, me tocó lo mismo, me tocó recuperarme rápido porque no tenía opción, o sea, salimos de ahí con poco dinero y ver cómo resolvíamos la vida. Y yo necesitaba estabilidad emocional y de plata y todo. Entonces yo dije, voy a conseguir trabajo, pero, voy a conseguirme un trabajo que a mí me guste. O sea, yo no me voy a aplicar a cualquier cosa, quiero conseguirme un trabajo que a mí me apasione un montón. Y ahí fue Claro que que sí. pastulé y arranqué a trabajar. Esa barrera que a veces los emprendedores tienen de pasar de un momento donde eres como tu propio jefe, mejor dicho, manejas tus tiempos, a otra vez estar subordinado, a estar de empleado, seguir órdenes. ¿Cómo lo tomaste con esta nueva empresa en la que estabas? Yo fui entre comillas de buenas porque di con una jefe espectacular. Okey, Y el esquema era muy similar a una startup, ¿sabe? Porque era como, tienes tu perímetro, tienes tus recursos, stock, gente, metros ujú, cuadrados, tan, tráeme el resultado. Y necesitamos ver, eran muy puntuales, muy concretos en lo que queríamos lograr. okey, Entonces, y había un muy buen apoyo en formación. Entonces, yo tenía la nice, posibilidad de decir, es que yo no soy tan bueno contratando, o sea, échame una mano. Y me decían, listo, tenemos una formación virtual, hay una persona que sabe. Entonces, siempre estaban los recursos y yo tuve la gran oportunidad de formarme con gente muy buena qué y chévere. por lo que ya vimos, tengo yo la facilidad y el gusto por aprender vainas. Entonces me decían como, iba a la formación y me decían, oiga, pero hay un documento, y el documento tenía 100 hojas. Yo era el de los que se leía las 100 hojas. Entonces fui mejorando en eso y me dieron cada vez más autonomía. Entonces no fue tan subordinado. Sí, uno rendía cuentas y todo, pero era una charla un poquito más Qué unidireccional. chévere. No fue tan subordinado. Luego sí me subordinaron en otro lado. Eso te iba a preguntar, porque me acuerdo que tú me dijiste que arrancaste en esta empresa todo ya muy bien, pero hubo como un pequeño cambio que tú dijiste: "Bueno, ya lo que me vendieron y lo que era, me volvió a desconectar". Sí, total. Entonces, habían jefes espectaculares. Yo creo que los dos mejores jefes que he tenido en la vida los tuve seguidos y ellos respetaban mucho la cultura de la empresa. Eran muy, muy, Okey, muy, muy respetuosos de el buen hacer y eran excelentes líderes. O sea, ni siquiera, no, quitando el concepto, ujú, la connotación negativa de la palabra jefe, ellos eran excelentes líderes. O sea, era gente okey, espectacular que yo admiraba mucho desde su parte humana y de su parte profesional. Era gente muy pila, muy pila. Entonces tuve la fortuna de trabajar con estos manes y yo estaba súper encantado. Luego me cambian de perímetro y había gente también súper bien, pero ya no había un respeto tan al 100. claro y tan rígido, desde el buen sentido de la palabra, de la cultura de la empresa. Entonces empiezo yo a ver decisiones humanas con las que no estoy de acuerdo, o sea, sí habían ya en ese nuevo perímetro unas dinámicas que a mí no me gustaron a nivel humano. Yo creo que así sea la empresa de uno, donde sea, yo creo que un buen modelo de negocio no pasa por encima de la gente. Y yo no me prestaría para ir a hacer algo en contra de alguien para ganarme yo un KPI. No es la Ujú, esencia, ¿sabe? No es. Y a mu mí me habían mucha vendido una empresa competencia. muy humana, me habían vendido un ecosistema humano, de meritocracia, tan, pero ya en el nuevo perímetro como que no, tal vez yo viví en una burbuja de una buena cultura, gracias a los jefes y a que nosotros montamos de cero el proyecto, pero cuando me pasan al otro perímetro ya no es tan así. Había una cultura mala de hace tiempo y cambiar esas cosas sí es importante, sí se puede, pero cambiar una organización o un perímetro a nivel cultural requiere mucho esfuerzo, Sí. requiere mucha disciplina y requiere tiempo. Y no dar brazo a torcer. Y no pasaban esas cosas. Entonces ya empecé yo a desmotivarme, desmotivarme, desmotivarme. Ese era un trabajo en el que el requerimiento para seguir creciendo y estar bien era estar motivado, porque era exigente y era de mucho liderazgo, ¿no? Entonces uno de líder no puede llegar
no sé, a demostrar siempre que, o sostenidamente que no estás bien y que te desconectaste de la cultura. Entonces ahí yo tomo la decisión de, no estoy motivado, no es lo mío ya, me desconecté por ciertas razones, lo hablamos de una forma súper honesta con los jefes y les dije, no, me voy tal día y listo, consigan otra persona, la formamos. Yo Ujú. lo que quiero es que mi transición no se sienta. Salgamos de Ok, esto de la mejor forma, dejemos a la gente formada, todo, y así pasó, trajimos otra persona, la formamos, le entregamos todo, documentación, procesos, personas, todo, y ya salí de ahí. y ahí ya pegas el super salto, ¿no? Ahí sí es un salto de bici para el otro lado del mundo, Sí, entonces me fui, yo llego a la familia y le digo, bueno, me voy, todos, no, ¿para dónde se va? Lo trasladaron, y yo, pero de hemisferio me trasladaron porque me voy para literal. Australia. Entonces sí, yo siempre había querido una experiencia internacional, pero cuando lo fui a hacer, mi papá enfermó, mi papá murió en el 2013, entonces ahí no lo puedo hacer. Em, y luego se puso costoso el tema de hacer un intercambio, yo ya estaba terminando la universidad, entonces ya no era posible por temas de materias y pues Ujú. requisitos de la universidad. Entonces yo siempre había querido tener una experiencia internacional y ahí fue que un amigo me invitó a Australia, averiguamos, hicimos el tema y chao, eso en 2 meses ya estábamos por allá. Te fuiste sin nada, sin trabajo asegurado ya. No, nada, A ver, confiando en uno confiando. mismo. Y nos fuimos para allá a ver qué pasaba, y allá también, pues, tuve suerte, volví a trabajar en la empresa en la que estaba en Colombia. Entonces, ya tenía cancha, entonces por eso me contrataron más rápido y yo la pasé bastante bien. 1 año y medio estuve por allá. Entonces, ahí enlazo eso con que la vida no es lineal, hay que darse la oportunidad. O sea, no es ir sin rumbo, o sea, hay que tener Ujú. estructura. Y decía una terapeuta, es mejor tener estructura que no tenerla, pero uno sí puede darse esos pequeños permisos de yo sé que mi carrera profesional es lo más importante, yo sé para dónde voy, sin embargo, pucha, vamos a confiar en Dios en que la vida es muy larga y yo me voy Ujú. a dar este periodo a ver qué pasa. Tal vez después no lo pueda hacer. Ahí en la historia cuando hablábamos de ese tiempo que estuviste en Australia, algo importante es saber venderse, ¿no? Cuéntanos esa historia de cómo conseguiste empleo allá. No, pues fue raro porque eh, yo llegué a la empresa donde yo trabajaba porque quería comprar cosas para la bicicleta, porque a mí me gusta montar bici, pues por el tema del bicicross. Y una de las formas de desplazarme y de conocer la ciudad y hacer ejercicio, pues era con la bici. Entonces me compré una bici, fui a comprar casco y cosas así de seguridad. Y yo dije, pues no tengo trabajo, yo sé hacer esto. Entonces hablé con la persona de las cajas y le dije, como, oiga, pues yo sé hacer esto, yo trabajé en Colombia 3 años en esta vaina, ¿será que están buscando? Y me dijo, como usted qué sabe hacer? Y yo le dije, yo soy bueno en el área de ciclismo y me formaron para hacer esto muy bien. Yo estuve en Francia aprendiendo de eso. Y me dijo, uy, esa área todo el mundo la odia, nadie sabe de eso. Venga, y le llamó al manager, él me llamó al manager y yo le dije, no, venga, yo sé hacer esto, tan, contráteme un tiempo, a ver cómo nos va, y si no, pues no, y ya, pero pues yo le garantizo, ya conmigo a la fija. Y me dijo, listo, venga el viernes, o fue un martes, me dijo, venga el viernes, y el viernes me entrevistó y me dijo, listo, el lunes. ¿Y cuál Entonces era fue, tu objetivo allá? O sea, tu objetivo en Australia era vivir la experiencia, pero ¿cuánto tiempo? yo me fui, yo creo que hoy una reflexión es que buena, es que yo me fui sin tanto, sin querer devolverme, ni tampoco quedarme, yo me fui a explorar. Okey. Uno de los objetivos era mejorar el idioma, mejorar el inglés, porque en el mundo de las startups se maneja mucho tema en inglés y a veces uno tiene que presentar en inglés o clientes que le hablan en inglés a uno, cosas así, conceptos, etcétera. Entonces yo quería pulir el inglés, mi papá hablaba un inglés muy bonito, y yo consideraba que yo no estaba como en ese nivel Okey. y quería yo pulirlo más, enfrentarme a eso, estar en otros países, ver cómo era otra cultura. Yo tenía, más que todo era ver cómo me adaptaba yo y explorarlo. Yo me fui sin susto, sin nada. Yo creo que hoy si lo hiciera nuevamente me iría con más miedo, pero como estaba nuevo, yo me mandé como en bicicross, uno, uy, ve la salida, pero no sabe dónde va a llegar y hágale, intente, porque bueno, del piso no pasan, decían por ahí. Entonces sí, eso fue lo positivo, que yo me fui como sin tanto miedo, sin tanta expectativa, a tratar de hacerlo bien, y pasó, y pasó. Yo, mi compañero con el que me fui y otras personas que estamos en esa misma onda, a todos nos fue muy bien.
a otra gente eran más tímidas, más, pucha, me va a comer el mundo, ¿sabes? Ujú. A ellos no les iba tan bien. ¿Y cómo te dio? Porque a veces pasa bastante de la gente que se va a trabajar o estudiar a otro lado y vuelve a Colombia. ¿Te dio ese guayabo o tusa de volver? ¿O querías volver a Colombia? Sí, 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 yo quería volver a Colombia a crear, esa es la, esa es la definición de lo que pasó. Entonces, ejercer mi profesión allá requería de muchas cosas, como de validar la profesión, de hacer una maestría Okay. costosísima, de cosas con miras a quedarse en el país. Entonces, yo no estaba seguro, a mí me ofrecieron un proceso de sponsor en allá en Australia, yo no, pues no estaba seguro. Yo le dije al manager como: Ujú. "Mira, no estoy seguro", y dáselo a otra persona que lo necesitaba. Porque yo me daba cuenta que yo cada día era más colombiano que el anterior, la verdad. Entonces yo decía: "No, no". ¿Extrañabas? Sí, sí, culturalmente yo la pasé súper, pero culturalmente habían cosas que sí yo necesitaba. Yo no me veía casado con una australiana, por ejemplo. O sea, yo cuando volver a mi país, eso está súper lejos. No, no, yo, Sí. a pesar de que la pasé bien, yo ya determiné que Colombia es mi lugar y ya Guayao de pronto le da a uno en este momento un poco que uno dice como tan bonito que era, el Ujú. clima es más saludable, la seguridad. Para mí, yo soy un poco paranoico con eso y el tema de sentirse inseguro acá en su propio país es difícil. Y allá no pasa nada, o sea, es rarísimo que algo pase, uno por la noche con audífonos y súper, pues Relajado. sí, esas cosas, el tráfico también. Entonces esa parte sí dio guayao, pero igual yo estaba contento, yo llegué acá y las cosas se dieron bien y llegué con trabajo, entonces digamos que también fue un buen ecosistema la de vuelta. Yo ahí te iba a preguntar, o sea, ¿tenías ya experiencia de emprendimiento? ¿Estuviste fuera del país? ¿El deporte y demás? ¿Cómo terminas en lo que haces hoy en día? ¿Cómo Bueno, todo eso eso es se unió? listo. Cuando yo, devolviéndome un poco, cuando yo cerré la empresa de fitness, una de las partes de la terapia era porque le duele cerrarla. Yo decía: es que si yo cierro la empresa y me meto en otra vaina, voy a olvidar todo lo que construí. Fue muy bueno, fue muy grande y fue muy difícil. Entonces me dijeron: haga un blog, escriba un Okey, libro, monte una empresa, haga algo con ese conocimiento para materializarlo y que no se le vaya a perder. Entonces ahí monté la primera iniciativa de Human to Business, que era ayudarle a la gente a no cometer los mismos errores que hice yo. Y yo construí una metodología tan. Con eso trabajamos en la pandemia. Fue un negocio casi de pandemia okey. y fue muy chévere. Pero en la pandemia fue cuando me contrataron. Entonces se volvió mi emprendimiento de mientras la pandemia. Y se quedó ahí guardado, todo se quedó guardado. Luego lo retomé en Australia, empecé a mirar, hicimos un website y ya este año 2025 hice un par de experimentos. Entonces lo que pasó fue que hice pauta y traté de venderle a algunos Ujú. clientes. Se diseñó nuevamente la metodología, muchísimo más estructurada, con mucho más, digamos que carne a nivel académico. Lo vendimos para testear, para probar, para validar, y el feedback de la gente fue bastante chévere, bastante positivo. Me acuerdo una empresa grande de Antioquia nos dijo: lo único que yo les voy a decir es que los voy a recomendar con todos los empresarios que conozco. Y nosotros Qué como que, nota. ¡wow! Sí, De una. sí, sí, fue como hasta nostálgico el momento, quedamos de amigos con el dueño, o sea, fue muy chévere. Entonces, yo lo quería manejar como un negocio paralelo a lo que estaba trabajando, porque era un buen ecosistema donde yo estaba, pero se empezó a crecer y lo empecé a ver desde otro punto de vista y me empezó a apasionar más de lo que me apasionaba lo otro. Y ahí hablo con los jefes y les digo: hey, quiero encontrar mi lugar en el mundo porque yo siento que no estoy tan apasionado y tal vez haya algo que más. Y lo mismo, conseguimos a alguien, lo formamos, entregamos todo, todo quedó súper bien. Sí quedó mejor que como yo estaba, espectacular, y ya me dediqué al tema de la consultoría financiera. Entonces, en ese año que trabajé en esa otra empresa, en 2025, hice mis pinitos en la empresa, haciendo cosas financieras, estructurando cosas a nivel Claro. financiero, tal, y le cogí el ritmo con los clientes con los que vendimos también. Y me hice un montón de cursos en Platzi, entonces más que le cogí el ritmo, más como recordar. Tenía yo unos ejercicios a nivel de modelaje financiero de la universidad hace tiempo. Entonces abrí esos Excel, empecé a mirar fórmulas, tan, y ya construí mis propios modelos y las Qué bases para nota. los otros clientes. Y eso de aprovecha tu emprendimiento, tu trabajo actual para montar tu emprendimiento futuro, ese soy yo.
Ahí de una vez, para las personas que quizás estén buscando ayuda en esos temas, ¿qué hacen en Human to Business? Ah, qué bueno, listo. Nosotros lo que hacemos es hacemos estrategia de negocio basado en estructuración financiera. Traducción. Es muy importante que si uno va a montar un negocio, que tiene que ver con dinero, uno sepa dónde está el dinero, para dónde va el dinero, cuánto le entra, cuánto le sale, cuánto le queda y pueda mirar en un periodo de tiempo. Antiguamente eso se modelaba como a 5 años, 10 años. No, no, no. Un año hoy es coherente con el cambio, con todo lo que pasa. Entonces es Sí, muy chévere cuando un emprendedor, un empresario puede ver su negocio a un año, porque dice como, güey madre, ¿cómo así que yo, esto es real, cómo así que yo puedo ampliar mi negocio, mi bodega, 6 veces más en junio? Yo sí, es que usted le está entrando plata, lo que pasa es que se la está mecateando en cositas, vea, pa, 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 pa. Entonces eso genera mucha estructura mental y desde mi punto de vista es la estructura más inteligente porque estamos hablando de dinero, de lo que inversiones a nivel sostiene. personal, de tiempo, de muchas cosas. Entonces cuando uno es capaz de ver cómo va a ir la plata, ¿y qué hace con eso? ¿Y cómo hace para maximizar ventas, para reducir costos, para maximizar utilidades? La claridad mental que llega es espectacular. Entonces, muchas personas que no tienen ni idea de finanzas, ni idea, lo que hacen es aprovechar esto, les estructuramos y de ahí para allá, con la Cogen el ritmo. explicación y la metodología ya, la gente le va cogiendo el ritmo. Entonces los acompañamos 30 días o 60 días y en ese periodo la gente ya, hay gente que no tenía ni idea que era un egreso, ni idea. Nunca había escuchado la palabra. Y hoy nos llaman y nos dicen como, oiga, pero ¿por qué el sistema de costos variables va, 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 va? Y yo, bien, bien. Ya la cogen Entonces, cogiendo. vamos, sí, claro, porque ya son en ese periodo de formar y acompañar, la gente coge mucho nivel. Entonces, eso Se es lo que nota. hacemos nosotros, estructuramos y traducimos la estructura financiera, ese orden de la empresa, a estrategia de negocio y eso genera mucho valor y mucha claridad. Reduce la ansiedad, por ejemplo, o sea, porque uno, ¿y qué va a pasar? ¿Y este año? Y entonces, reduce uno eso y muchas cosas como complejas, ¿no? Aquí para terminar esto, entonces es como un factor común, un problema, casi que el 90% es, llevo trabajando 5 años, llevo trabajando 7 años, llevo con mi empresa 4 años y nunca me he pagado. Yo ni siquiera sé cómo costeo mis vainas, ¿sí? Entonces, Sí, y sucede eh, muchísimo, pero sí, es demasiado. supremamente común. Hay meses que decimos, oiga, casi que todos tienen un problema, no entiendo. Entonces ahí es donde uno estructura y uno le dice como, mira, ¿quieres que 2026 sea igual a 2025? Uy, no, porque el 25 fue igual al 24, 23, al 21, al 22, al 20. Bueno, Un entonces cambio. hagamos una estructuración. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Qué notas? O sea, la verdad, con todo lo que has hecho, me viene la pregunta de, ¿qué quieres ahora? ¿Cuál es tu objetivo como tal de vida y también con la empresa? Bueno, listo. Eso es una pregunta muy chévere porque creo que hay mucha pasión y unos valores personales míos que quiero como potenciar a través de esto y es, me gustaría y es el reto y es lo que estoy tratando de hacer y es cómo podemos llevar estas soluciones a la mayor cantidad de personas posibles. Porque hemos visto hasta parejas de esposos que han terminado su relación de pareja por culpa de un negocio, por culpa de desorden en el negocio, ni siquiera por eso. Entonces, las, una solución en una empresa eh, puede hacer que las personas tengan mucho mejor calidad de vida. Y si la estadística es que ya todos la conocemos, de 100 empresas solo una pasa al quinto año. Entonces, ¿por Sí, qué no podemos echarle un poquito la mano a la gente en esto? Entonces, hoy lo que yo quiero de la vida es estabilidad, por supuesto, personal, financiera y todo, pero el reto más grande es sacar Human to Business adelante, porque si Human to Business sale adelante, implica que hemos ayudado a mucha gente. Entonces, la idea es como generar impacto, por eso el ajuste en tecnología y en cosas es importante porque siento que uno puede traducir esos beneficios de ahorros en tiempo y en dinero al cliente. Puede uno vender un servicio más asequible a más personas. Esa es la idea, como llevar el impacto a muchos más. ¿qué notas? O sea, literal, tu vida ha sido una carrera y unas vueltas completas, deporte, universidad, empleado, viaje, consultor. Quería que te visualices un poco
imaginaros ese Andrés que estaba a los 17, 18 años dándole a la bicicleta y pues la tuvo que colgar en un momento para meterse en el lado académico. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías con todo lo que te pasó? Uf, eso es una pregunta bien bacana, ¿no? Entonces, no, yo le diría que está tomando buenas decisiones. Yo le diría que el tema del deporte fue como los cimientos de, o está haciendo, porque le estoy hablando al de 17, está haciendo o fue una de las mejores decisiones de la vida y que no se imagina las cosas que está forjando sin darse cuenta. Entonces, que se disfrute el camino, porque ya vamos bien. Qué nota, Andrés, en serio, muchísimas gracias. Tu historia es la prueba de que la vida da muchas vueltas, pero que la Sí. esencia siempre se mantiene. Nos demostraste y espero que bastantes chicos vean que la disciplina que forjaste entrenando esa doble jornada en el colegio no se perdió, solo que se empezó como a transformar en otras cosas. Ya, por así decirlo, ya hoy no calculas el momento exacto para hacer ese salto en la bicicleta, sino que calculas cuál es la estrategia que puede tener una empresa para que no se estrelle. Entonces, muchísimas gracias por compartir este viaje con nosotros y espero que a bastantes personas les sirva. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que es fundamental que la gente joven, los chicos que están en colegio, entrando a la universidad, disfruten el proceso. Muchos ya lo están haciendo bien, son muy privilegiados. Entonces, gócense esa vaina. No todo es tan lineal ni tan rígido. Sí debe haber una estructura, pero bueno, dense el chance un poquito de no ser tan rígidos, pero estructura y disciplina. En serio, Andrés, muchísimas gracias a la disciplina y todo lo que nos escuchan, la disciplina, esas habilidades que estás construyendo hoy en esta etapa, que quizás puede ser como sin rumbo como ya fijo, porque también el mundo del emprendimiento es muy de un mes súper bien, otro mes tengo que mejorar, tengo que meterle. Hoy me imagino que también estás como todero en lo que haces, entonces es una historia muy chévere porque todos vean que el éxito profesional casi nunca está en una misma línea, que puedes estar un día en Australia, el otro día haciendo temas de bicicross, al siguiente día trabajando en temas de estrategia financiera. Eso es lo que queremos mostrar en este podcast. Entonces, en Cresco sabemos que el talento nunca sigue líneas rectas. Y si tienes una historia de reinvención, quiebres y nuevos comienzos, escríbenos porque queremos escucharte. Esto fue Vocación Sin Filtro y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.